vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Oremos, querido hermano. Señor, te damos gracias porque tú nos otorgas el privilegio de poder escudriñar tu palabra, Señor, y ver lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy. Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a transmitir tu palabra con fidelidad y estar también atentos, Señor, con nuestras mentes, con nuestros corazones, Señor, y estar con un espíritu de humildad, Señor, y de poder obedecerte, Señor, en todos tus propósitos que sabemos que son perfectos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que en nuestras vidas podamos cumplir tu voluntad, Señor, ser hijos obedientes y fieles a tu palabra, y también como comunidad, Señor, que podamos cumplir la misión que tú nos has dado. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos a recordar un poquito, querido hermano, esta historia de Jonás. Sabemos que en los episodios anteriores de nuestros hermanos que predicaron, ¿cierto?, frente a este llamado. El llamado era claro y preciso a Jonás de que él tenía que ir y predicar el mensaje a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Desobedeció. Desobedeció porque la verdad que, conociendo la historia de Nínive, que era capital, en este caso del pueblo asirio, y el pueblo asirio era un pueblo dominante en el Medio Oriente en esa época. Y era un pueblo pagano, pueblo gentil, pueblo idólatra, y un pueblo también que era preparado con gran fuerza, tenía grandes riquezas, pero esas riquezas provenían porque muchas veces al pueblo de Israel lo había saqueado y le había robado. Entonces, que Dios le dé este mensaje a Jonás, que fuera a predicarle a Nínive, eso exasperó a Jonás. No podía entender cómo Dios le estaba dando semejante instrucción. Y ahí Jonás mostró su espíritu de desobediencia y rebeldía que muchas veces también nosotros nos toca vivir. Y muestra su condición, ¿cierto?, porque él sabía todos los daños, era muy consciente de todos los daños que el pueblo asirio había hecho a su pueblo. Entonces, con este corazón de odio, de temor también por el pueblo asirio, dice, y se pone patúo también, creo yo, al igual como nos ponemos patúos nosotros, en tomar la dirección opuesta a esa instrucción. Una dirección totalmente opuesta a lo que Dios le estaba mandando. Como diciendo, parece que te equivocaste y yo te voy a dar una mano con esa instrucción. Y muchas veces en nuestras vidas, con nuestras actitudes, con esa soberbia, creemos que podemos ayudarle al Señor cuando se equivoca y hacer las cosas con nuestras propias fuerza, ¿cierto? Y con nuestro propio intelecto para ayudarle a Dios, porque creo que en esta oportunidad te equivocaste. Y no vemos más allá y no andamos en la sintonía de lo que Dios realmente está mirando.
Después, ya conocemos la historia de lo que pasó, que iba en el barco, una gran tormenta, y fue tragado por un gran pez, por este gran pez. Y bueno, quedó bien el ejemplo que dio el hermano Mario, no voy a ahondar en esa metáfora, ese ejemplo que dio cuando lo vomitó a Jonás desde el vientre hacia afuera. Querido hermano, a mí se me vino en mente, y no sé a ustedes, pero Dios está mirando de una mirada global, desde arriba, y con esa mirada que Él ve el pasado, el presente y el futuro, porque Él tiene esos atributos de poder ver todo, a diferencia de nosotros que no podemos ver todo lo que Él ve. Y mirando así, y de repente yo viendo todo, por ejemplo, el cosmos, el universo, y después focalizando, ¿cierto?, como acercando, y pasan toda su creación, todo el cosmos, las galaxias, los sistemas solares, pasan hasta que llega al sistema solar nuestro, el planeta Tierra, y se dirige la mirada hacia Jonás. Con este ejemplo quiero que ustedes entiendan la dimensión que tiene Jonás, o que tengo yo, ante la presencia del Señor. Somos menos de una partícula ante la magnificencia y el poder de Dios. Y en su primer versículo, después de ver todas estas características, ¿cierto?, de Jonás, y también de nosotros en forma particular, y por qué no también como comunidad, como séptima iglesia, porque el Señor está hablando a través de este ejemplo de la Biblia, nos está hablando a nosotros en forma personal, y a nuestra comunidad también como séptima iglesia, que estamos instalados aquí en la comuna de La Florida, en Chile, en Santiago, comuna de La Florida específicamente. Y vemos en este primer versículo que dijo: vino de palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo. Y aquí, querido hermano, lo que quiero destacar en este versículo es la gracia y la misericordia de Dios. Es la gracia y la misericordia de Dios. Después que Jonás intentó huir de la presencia de Dios y fue castigado por ello, Dios lo llama nuevamente a cumplir con su misión. Y esto muestra que Dios no se rinde con sus siervos, sino que les da segundas oportunidades para servirle. Dios no se rinde y de sus hijos, ¿cierto?, y le da segundas oportunidades para servirle. La verdad que a pesar de la vida de Jonás, a pesar de nuestras vidas, Dios quiere darnos segundas oportunidades. Cuando no estamos no estamos obedeciendo a su llamado, que es específico y concreto. Viendo el significado del nombre Jonás, que sale como paloma, se describe como alguien energético, colérico, enojadizo, violento y de mentalidad estrecha, nacionalista radical y muy consciente de la desolación que los asirios habían ocasionado a Israel. Desobediente, y odiaba y temía al pueblo asirio. Tenía cólera en la amplitud de la misericordia de Dios con Nínive. Según él, lo que merecía ese pueblo era un severo juicio. Un severo juicio. Y muchas veces, así como lo demuestra Jonás,
que toma un papel de juez porque le desobedece a Dios. Dios quiere mostrar su misericordia, quiere mostrar su amor a todo el mundo, a todas las naciones. Ese es el pacto que hizo a través de Abraham y que iba a través de su descendencia a bendecir a todas las naciones. Y con una actitud, así como la de Jonás, de no obedecer, de ser totalmente rebelde, porque también sus prejuicios lo limitaban. Sus prejuicios ante un pueblo que había dejado mucha desolación, que había castigado cruelmente a los habitantes de Israel. Y no estaba cumpliendo con el llamado de ir y predicar el evangelio, el arrepentimiento, para cambiar de rumbo. Y vemos también en nuestra vida que Dios nos pide que hagamos eso. Y no lo estamos haciendo. Estamos muchas veces ocupados de muchas cosas y también de nuestros prejuicios. Y no estamos predicando el mensaje de salvación. Vemos que aquí tenemos una libertad para hacerlo. No somos perseguidos como el ejemplo que estábamos viendo en el video. Pero menos mal que tenemos un Dios misericordioso. Un Dios que se goza en las segundas oportunidades con sus siervos, con sus hijos, a quienes lo reconocen como el creador de todo lo que existe y que temen y son temerosos ante Él. Y así es como Dios insiste y no escatima ningún recurso para seguir insistiendo, porque no fue después de que Jonás tuvo esa experiencia personal en el vientre del pez que Dios lo hizo recapacitar. No por su elocuencia en la oración, porque ahí vemos el amor y la misericordia de Dios y la insistencia, porque Dios lo conocía tan perfectamente que Él utilizó ese recurso del gran pez para hacerlo volver en sí, para hacerlo volver a que tomara la dirección que Él le había dado. Y no me cabe la duda que Dios también, con sus hijos, con cada uno de nosotros, Él tiene todos los recursos disponibles y no va a escatimar en ningún recurso para hacernos recapacitar, para hacernos volver a la instrucción y a obedecer y a quitar ese corazón duro, ese corazón terco, ese corazón desobediente o ese corazón lleno de prejuicios con respecto a lo que nos está mostrando el Señor que hagamos día a día. Y tenemos la libertad, queridos hermanos, de hacerlo. Muchas veces, yo voy a poner un ejemplo personal, porque muchas veces, cuando yo estaba apartado de Dios, me conocía tan perfectamente que Él utilizó la forma de llamarme en forma eficaz. Así como lo hizo con Jonás, a mí un día me llamó y me dijo, déjate de tontear. Porque yo le estaba dando puras promesas al Señor. Sí, pero que mira, déjame encontrar un buen trabajo y de ahí yo te voy a adorar. No, déjame tener mi casa primero, formar mi hogar y de ahí te voy a adorar. Y después iban puras excusas. Una escaladilla de excusas. Y finalmente Dios mostró igual su amor y su misericordia y insistió. Y me trajo de vuelta. Me trajo de vuelta para compartir, ¿cierto?, el mensaje. Y así todo después me dio un trabajo donde yo le prometía que yo iba a predicar el evangelio con mis colegas de trabajo, porque Dios nos da los terrenos para poder nosotros hacer nuestro trabajo, para cumplir
nuestra función para cumplir la misión que Dios nos indica hacer. Y ahí nuevamente empezaba a darme las oportunidades y nuevamente yo no lo hacía. Después, de hecho, perdí el trabajo. Yo dije, igual complicado porque cuando uno queda sin trabajo y tiene responsabilidades, es complejo. Pero luego me dio otro trabajo. Yo dije, ahora sí, que voy a cumplir. Con cualquier situación voy a ver la oportunidad de poder predicar a mis colegas, a cualquiera persona que vea con una necesidad de esa alegría, de ese gozo y esa esperanza que el Señor pone cuando le predicamos, ¿cierto? Y cuando son testigos del poder de Dios, de poder transformar sus vidas. Y también vemos en la historia de la séptima iglesia. Todos conocemos la historia de la séptima iglesia. Algunos la conocemos de antes y otros más nuevos. Pero ante esa misión, ante esa instrucción, ¿qué hemos estado haciendo, querido hermano? Esa indicación clara y precisa. Yo recuerdo que tuvimos alguna oportunidad, algunos pincelazos de esa misión de ir, ¿cierto? Y salir de acá, de este entorno, de este cuadrado que tenemos. Cuando la hermana Connie con el hermano Luis tuvieron un contacto con una villa que está en Rojas Magallanes, de un sector que es con bastante necesidad, y nos acercamos a una sede social. ¿Y qué hicimos? En un inicio fuimos, colaboramos con algunas cosas, elementos que ellos necesitaban, y hasta ahí nomás llegó. Ahí nomás nos quedamos. Cuando lo principal y lo importante era anunciar el mensaje de salvación y el llamado que Dios quiere que hagamos, ¿cierto?, a aquellos que no le conocen, que llamarlos al arrepentimiento y al cambio de dirección de sus vidas y a entregarle ese mensaje de salvación. Y después el Señor nos sigue insistiendo. Sigue llamando a algunos hermanos, sigue enviando a algunos hermanos que son apasionados por la misión. Y nos está diciendo, por aquí el camino. Yo antiguamente he estado muchos años ligado a la tesorería y como nunca hoy en día me da gratitud porque como nunca estamos apoyando a las misiones en varios proyectos. Y por ejemplo, llega este proyecto, nos hace conocer al hermano Jacob y nos hace poner un lugar. Happy Time la séptima no ha hecho ningún esfuerzo por buscar lugares para llevar el mensaje de salvación. Sin embargo, Dios insiste y Dios nos trae oportunidades de poder servir. E insiste porque esa es la misión. Esa es la misión que al pueblo de Israel fue dada, que fuera bendición a todas las naciones. Israel, el pueblo de Israel, no lo estaba haciendo. Estaba tomando una actitud exclusivista, que ellos nomás. No, los otros no son parte del pueblo. No, ellos son paganos. Ellos son idólatras. Ellos son malos, son violentos, son mis enemigos. ¿Y Dios qué dice? ¿Qué insiste? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Queridos hermanos, cuando Dios actúa en la vida de sus siervos, porque aquí estamos hablando
de que Jonás era su siervo. Era un hijo de Dios. No era cualquier persona. Era un profeta. Y cuando Dios actúa fuertemente como lo actuó y impactó la vida de Jonás y le hizo recapacitar, es allí cuando recién Jonás toma esa actitud de obedecerle. Y es lo mismo que pasa con cada uno de nosotros. Es cuando Dios actúa con poder en nuestras vidas y cuando ya nos hace recapacitar. Cada uno tiene su historia personal. Y yo sé que para Dios no hay nada imposible. Y no hay ningún recurso que Él va a dejar de usar para poder hacernos entender que debemos cumplir la misión y debemos cumplir el deseo que Él tiene en su corazón. ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? Es entregar su amor, entregar su perdón a todas las naciones. Y nosotros, muchas veces, con nuestras actitudes, caemos en una actitud como la de que cayó Jonás, con soberbia, con desobediencia. Muchas veces, seguramente influenciado cómo se estaba comportando el pueblo de Israel como sociedad, claro, causaron efecto en la vida de Jonás. Porque él era ultranacionalista y claro, ¿y cómo le voy a ir a predicar la palabra de Dios a mis enemigos, a los que me hacen daño? Y lo mismo pasa con nosotros, queridos hermanos, cuando tomamos esa actitud también del pueblo de Israel, exclusivista. Y dejamos con nuestros propios prejuicios, cuando vemos a alguien que es muy altanero, no, decimos es caso perdido. Y no le predico la palabra de Dios. O cualquier tipo de persona que decimos y nos frenamos, no sé por qué. No sé por qué nos pasan cosas a nosotros y que no les compartimos. Cuando Dios nos llama a tener esa compasión que el Señor Jesucristo tenía con la humanidad cuando la veía sin ningún sentido, la veía descarriada. A eso nos llama el Señor, a que tengamos compasión y amor. No solamente entre nosotros, en las personas que tenemos nuestra afinidad, en los mismos caracteres o un mismo estrato social, y muchas veces vamos encerrando en un círculo cerrado y no le damos las oportunidades a personas para que conozcan el mensaje de salvación, que como lo decía el corito, es el que trae paz, el que trae consuelo, el que trae tranquilidad, alegría y gozo en la vida de las personas que son impactadas por la palabra del Dios cuando tenemos esa experiencia personal con el Señor. También tenemos el ejemplo, por ejemplo, como Ariel, como la Javi, Dios les tocó para que vayan a trabajar en un ministerio de la universidad, donde sabemos que esos ministerios no son fáciles, porque todos tienen argumentos intelectuales y se las creen saber todas, y es donde hay más porcentajes de ateos según lo que indica, ¿cierto?, los estudios, los análisis. Y Dios mueve el corazón para ir ante esa realidad, a predicar la palabra. Y justamente viendo en redes sociales, vi un testimonio de una niña que estudiaba en la Universidad Católica en el campus San Joaquín. Y ella iba caminando indiferente y sintió por un parlante un muchacho que predicaba la palabra del Señor y decía: Jesús te ama. Y escuchar esa palabra en ese minuto fue algo que transformó la vida de esa persona, que la impactó saberse amada por el Señor Jesucristo. Y muchas veces nosotros tenemos que recordar lo que ha hecho la palabra del Señor cuando nosotros éramos enemigos del Señor, cuando andábamos en otra,
cuando no andábamos en la sintonía de Dios. ¿Cómo impactó positivamente la palabra en nuestras vidas? Y nos llamó, ¿cierto?, a que cambiáramos el rumbo de nuestras vidas. Nos llamó para hacernos entender que estamos frente a un Dios grande en poder, grande en misericordia, y que lo único que quiere, que cambiemos nuestro destino, que obedezcamos, que seamos sumisos y que obedezcamos también al llamado, porque así como lo hizo con nosotros, Él quiere también llevarlo a quienes están sin esperanza, desolados. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. La obediencia de Jonás a la llamada de Dios es un ejemplo de la fe y la sumisión a la voluntad de Dios. La obediencia de Jonás es un ejemplo para todos los creyentes que deben estar dispuestos a cumplir la voluntad de Dios sin importar las dificultades o desafíos que puedan enfrentar. Y esta obediencia se da solo cuando Dios ha obrado de forma eficaz en la vida de cada persona. Cuando te hace recapacitar y cambiar tu dirección. Cuando Dios no se limita en los recursos para hacernos cambiar por completo y nos hace actuar y pensar conforme a los deseos de su corazón. Tener la compasión de Jesús por los descarriados y por los perdidos. Dios, como lo veíamos, Dios no se va a rendir. Y Él, si tiene que hacer hablar a las piedras, las va a hacer hablar. Pero Dios quiere que sus hijos sean partícipes de esta misión. Él no necesita ayuda. Él lo puede hacer solo. Él es todopoderoso. Y Él más encima nos dejó al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va actuando en el corazón mucho antes que nosotros. Él va transformando las vidas, pero Él quiere que su pueblo, sus hijos, cumplan la tarea de entregar el mensaje. Nada más. Y a veces nos complicamos mucho y vemos puras dificultades. En 2 ocasiones el texto dice que Nínive era grande, era tremendo. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. Y Nínive era ciudad grande, de extremo, de 3 días de camino. La respuesta de Jonás nos muestra la importancia de tener fe en la soberanía de Dios. Aunque la tarea puede ser grande y difícil, debemos confiar en que Dios nos guiará y nos dará la fuerza necesaria para cumplir con nuestra misión. La grandeza de Nínive. Esta ciudad era conocida por su gran tamaño y riqueza. Sin embargo, lo que destaca de la grandeza de Nínive no es lo más importante de la grandeza de Nínive en realidad, sino la grandeza de Dios y su poder para salvar a las naciones. La obediencia de Jonás a Nínive es un ejemplo de la preocupación de Dios por las naciones y su deseo de que se arrepientan y se vuelvan a Él. Dios quiere hacer participar a Jonás, a Israel, a ti, a mí, a la séptima iglesia en esa misión. Y la historia de Jonás dice mucho acerca del corazón de Dios y la misión del pueblo escogido de Dios para mostrar su misericordia y extender su perdón a todos los pueblos de la tierra. El Señor ha encargado este ministerio de consolación a la iglesia. Así como también Israel fue comisionado para revelar a Dios al mundo, la iglesia ha sido para predicar el evangelio a toda nación. Y cuando la iglesia asume la actitud exclusivista, excesiva, que mostró Jonás y Israel,
fracasa en el cumplimiento de su tarea. Pero cuando el mandato se toma en serio, Él se levanta, el levantarse e ir por todo el mundo a aquellos que escuchan la palabra y responden positivamente, experimentan, siento, en su corazón el poder de Dios para cambiar las vidas y modificar el medio y la cultura. Queridos hermanos, ese es nuestro Dios, misericordioso, amoroso, que Él con sus hijos quiere compartir, ¿cierto? Quiere que seamos partícipes de compartir este mensaje de salvación. Y Él no va a escatimar en ningún recurso para cuando estemos equivocados, hacernos cambiar de rumbo, para hacernos hijos sumisos y obedientes. Él tiene el poder para hacerlo. Él, con esa misma mirada global que yo les mencioné, viendo todo corrompido, todo sin esperanza, Él no negó ni escatimó ni a su propio Hijo y lo hizo descender para cumplir todo lo que Dios demandaba por amor a cada uno de sus hijos. Entregó al Señor Jesucristo, quien obedeció hasta la muerte de cruz, sin reclamar, sin chistar, pero entregó su vida por amor también a los hijos que le había encomendado el Dios Padre. Y damos gracias a Dios porque Dios utiliza todos los recursos necesarios con el único propósito de darnos esa paz, esa alegría, ese gozo en el corazón cuando entendemos que nuestras vidas han sido salvadas por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Querido hermano, el Señor nos llama a que nosotros hagamos nuestra tarea en donde quiera que estemos, en donde quiera que vayamos, que no dejemos de perder las oportunidades de predicar el Evangelio de la salvación. Nosotros no somos conscientes de lo que causan las personas el mensaje de salvación. Si tuviéramos la conciencia, lo haríamos, no perderíamos el tiempo. Y la vida, querido hermano, es tan efímera. Podemos hoy día estar y mañana no estar. Solamente el Señor lo sabe. Y el Señor, a través de este ejemplo de la vida de Jonás, nos está llamando y nos está diciendo: ayúdenme, yo quiero que ustedes me ayuden a compartir el mensaje de salvación, porque ese mensaje llena la vida y los corazones, así como lo hizo con nosotros. Querido hermano, ese es el llamado, tanto de forma personal como de forma comunitaria. Debemos ser más intencionales con nuestras actividades, porque muchas veces estamos organizando actividades de forma local y no estamos siendo intencionales para traer a más personas nuevas y entregarles el mensaje. Muchas veces estamos organizando actividades para nosotros mismos y Dios nos está diciendo y nos está mandando mensajes claros que cambiemos esa estructura, que hagamos cosas distintas, que aprovechemos la instancia. Yo me alegro porque ayer llegaron 2 hombres a esa actividad que no habitualmente nos acompañan. Y es porque Dios está orando. Y Dios nos está mandando, enviándonos. O sea, ya más claro que eso. Entonces, en nuestras actividades de hombre, hagamos actividades más enfocadas al mundo de afuera. Invitemos a compañeros, a amigos, y salgamos de aquí también haciendo otro tipo de actividades, y no solamente preparando un tema para nosotros mismos. Debemos expandir el Evangelio, entregar el mensaje
a todas las naciones. Ese es el mandato que nos hace, tanto en forma personal como en forma también colectiva a través de esta comunidad. Y que aprovechemos todas las instancias de poder invitar a visitas a personas que nosotros las tenemos en mente porque son nuestros vecinos, nuestros amigos. Eso es lo que quiere el Señor. Quiere comunicarle a todos, ¿cierto? Y hacernos partícipes de cumplir con nuestra misión. No seamos como el pueblo de Israel en esa época. No seamos como Jonás, con su rebeldía y con todos sus cuestionamientos personales de odio hacia el pueblo que le había causado tanto daño. No limitemos, pero sabemos que estamos ante un Dios misericordioso que le encanta dar las segundas oportunidades a sus hijos cuando ellos se arrepienten y cuando cambian su dirección y cuando son sumisos y obedientes a la misión que nos ha entregado. Ese es el llamado, queridos hermanos, que el Señor estuvo transmitiéndome toda esta semana y se los quería compartir con ustedes. Sea el Señor ayudándonos y dándonos la paz, la alegría y el consuelo que trae su palabra a nuestras vidas y que podamos ser un pueblo sumiso y obediente al llamado, a la misión de entregar el mensaje de salvación y el gozo que el Señor ha entregado, Señor Jesucristo, en la hora de la cruz, ¿cierto? Por amor a nosotros.